Bueno, yo diría que esperar 5 minuticos a ver si para esperar, ¿no?, al resto de gente. Sí, vale. Bueno, ya casi estamos todos, exceptuando por una persona ahí, Sebas Castro. Mm, Según tengo entendido, Sebas como que no va a entrar. sí, hoy no, creo que hoy Sebas no va a entrar. Bueno, entonces, ¿cómo están todos hoy? Escríbanlo por el chat o Buenos días. buenas tardes, sería. Porque Ah, bueno, también, sí, oye, tarde. bueno chicos, entonces vamos a empezar con esta. Voy a compartir pantalla y aquí es. Listo. ¿Cómo escribir? Como repaso de esta clase será importante, pero hay temas que no hemos pronunciado todavía. Por ejemplo, la pronunciación de palabras. En la pronunciación también entran los signos de puntuación, incluso se puede que no lo parezca,
pero la pronunciación de una palabra es muy importante en todo. Historias, tareas, trabajo, canciones, incluso en charlas normales y corrientes. La pronunciación es lo más importante. No es lo mismo decir salgan a decir salgan. O sea, que salgan, en este caso sí está mal escrito por la tilde, pero su pronunciación cambia y es la idea que se diera a ver que cambia. Y esto influye al decirlo, leerlo, escribirlo, haciendo que el mínimo cambio arruine el sentido de una palabra o una oración. Ahora, también sabemos que la dirección de la historia, como sabemos, no es fácil dirigir. Nunca ha sido fácil dirigir algo, menos una historia. Hacer que un personaje se conozca con otro y se vea natural, guiar ciertos sucesos para llevar a una zona importante de la historia, ya sea el nudo o el desenlace de esta. Por eso es importante saber cómo dirigir a tus personajes o historia en sí, de un momento feliz a un momento de tensión absoluto. Como ejemplo, no puedes hacer que un personaje tome una lámpara de la nada a una casa a oscuras si no se dice cómo la consiguió o cómo la encontró o si la vio al entrar. Para ello se tiene que especificar en qué momento se ve o mencionar eh, o que se mencione esta misma. Como ejemplo, Pedro entró a la casa oscura y tomó una lámpara. ¿De dónde la sacó? ¿Cuándo la vio? ¿Por qué la tomó? ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, sí, claro. Señor. Entonces, eso es lo importante porque sin esa parte de dirección, nos se está borrando una parte importante que sería Pedro, Pablo, etcétera. Bueno, el nombre entra en la casa a oscuras, viendo una lámpara en el suelo, en la mesa, etcétera. Bueno, en donde puede estar y la toma para alumbrar su camino. Es muy distinto a cuando omití todo el detalle de tomó la lámpara, o sea, primero la vio y luego la tomó, a entrar y tomarla como si ya estuviera ahí, como si conociera el lugar, la casa, el sitio, el lugar, lo que sea. Y lo otro más importante es la continuidad. La continuidad, espacio y tiempo no solamente nos limitan a nosotros como tal, también a los personajes de nuestras historias. No podemos hacer que un personaje vaya al baño y en otra escena esté en una guerra, a menos de que se especifique cómo llegó a esta guerra, o sea, o haya pasado cierta cantidad de tiempo en la cual no nos cuenten qué pasó. Mm, O incluso por eso es mantener esa lógica y esa continuidad eh, en el tiempo para que el diálogo, la narrativa o lo que esté pasando sea racional, sea lógico, que se entienda el por qué llegó ahí, cómo llegó y a dónde se va a dirigir ahora. También como ejemplo, que dos personajes se enamoren, pero que nunca hayan mostrado interés el uno al otro en toda la historia. Ya ahí es forzar, como se dice muchas veces, forzar algo que no se veía previsto, como por ejemplo que un personaje muera de una forma por, no, de ejemplo, que le cayó una roca en la cabeza por estar caminando en el bosque, al lado de una montaña. Ahí podría ser perfectamente una muerte completamente forzada, un diálogo forzado. No hay lógica, no hay una forma racional de decir que ese personaje, por qué murió, qué causas, por qué la roca cayó. ¿Sí? ¿Me hago entender nuevamente? Sí, señor. Triste, parecía que lo estuviera regañado. Todo. Sí, señor. Sí, sí, señor.
Entonces, siguiendo con esto, es que la continuidad es algo que tenemos que pensar mucho para que una historia tenga sentido y pueda manipularse de una forma más natural. ¿A qué me refiero con manipularse? Con que pueda mover un personaje a otro sitio sin que se vea mm, de una forma forzada o sin sentido. O sea, voy a poner otra vez nuevamente el ejemplo de la guerra, que un personaje vaya al baño y en otra escena está en la guerra. Pasa de tener un sentido, mm, hay que saber manipularlo. Por ejemplo, puede que haya ido al baño, puedo hacer un corte de ejemplo, 1, 2, 2 años, 1 año, 1 mes, 2 meses, días incluso, pero no horas, porque una guerra no pasa de una hora a la otra. Y ahí se, se toma un tiempo racional para decir cómo este personaje llegó a ese sitio, aunque no quiera yo decir cómo, pero por lo menos que tenga una forma lineal de decirlo. Y aquí he aquí una frase, es mejor algo perfecto y finito que algo imperfecto e infinito. ¿A qué hace referencia? Que es mejor algo perfecto y que no, que sea momentáneo a algo imperfecto y que dure para siempre. Por ejemplo, la duración de una historia. Una historia, una narrativa muy larga aburre. Por esto, si una historia se vuelve larga, tiene posibilidades de ser repetitiva. Y es lo que uno menos quiere en una historia. Como sabemos, algo en exceso no es bueno. Y esto incluye las historias, porque alguna muy larga se vuelve aburridora y monótona. Por mucha imaginación que se tenga, tarde o temprano, esta va a llegar a un final. Por ello también se tiene que pensar en cómo se va a acabar la historia, qué va a suceder en ese final y tener distintos finales, porque no voy a escoger simplemente, tengo que escoger el que más me guste con respecto a lo que vaya a pasar en la historia. Por lo menos es lo que yo haría y es lo que yo hago yo. Trágico no, ha de llegar y no tardar como se ven múltiples libros o historias. Si alguien tiene algún ejemplo de alguna historia que parezca casi interminable, podría decirla. Aquí dejo que abran micrófonos y hablen un poco con respecto a alguna historia o libro que parezca interminable y se haya vuelto repetitivo, que ustedes conozcan, claro. También cuentan series, novelas, etcétera, etcétera, películas. Pues no sé si la historia interminable, porque la verdad no me acuerdo exactamente cómo es y cómo termina. Nadie más. Y no te preocupes, cuando uno no se acuerda, no hay nada que valga para uno volverse a acordar. Nadie más tiene alguna serie, película, así que que se haya vuelto mm, casi interminable, por así decirlo. Yo creo que como los libros de Harry Potter, nunca los he leído, pero dicen que son muy largos y hubieron como muchas secuelas, como varios tomos. Sí, sí, ese sí es buen ejemplo. Otro bueno, Avengers, no tanto, también tomando en cuenta que tiene cierta linealidad, quitando series y de todo, tiene cierta, sigue de forma. Y con respecto a lo que dijo Tomás Castro, de Harry Potter, me acordé de un tema sobre la escritora de Harry Potter.
Ella habla en una entrevista que Hermione, bueno, sí, Hermione, eh, puede ser de cualquier color de piel, tomando en cuenta que en los libros se lee muchas veces su tez blanca, su tez pálida, etcétera. Tez, para los que no lo sepan, es piel. Entonces, su piel blanca, su piel... entonces se está contradiciendo y no hay continuidad ni siquiera en lo que dice con respecto a lo que tiene en la historia. Es una cosa muy importante que aclarar que si vas a colocar un personaje, tienes que pensar qué va a ser hasta el final, sin importar colores, etcétera. Por eso siempre hay que pensar bien la continuidad, tanto fuera y dentro de la historia, porque si no, pasa tal como en esa entrevista. Ahora, nuevamente, en duración de una historia, ¿alguien alguna pregunta llegado a este tema, a este No, punto? piropi. Bueno, bueno, como tal, eso sería todo esto, pero claro, he aquí yo quiero que me hagan un, un ejemplo corto de cómo sería una dirección de la historia, como este ejemplo. Un ejemplo que di de la lámpara. Me gustaría ver que realmente han entendido de forma correcta. O sea, como así hacer como una pequeña historia donde tenga dirección de la historia o donde no tenga. Donde no tenga y donde tenga. O sea, pueden inventarla, no hay problema. Incluso escribirla en el chat por si se les hace muy larga o etcétera. Pero de igual forma, quiero ver que se haya entendido el tema de una forma correcta. Creo que yo tengo un ejemplo de un cuento que yo me leí que se llama Ami, donde al final de la historia como que mencionan una roca en la playa, en una playa que había visitado un niño, pero en la que había conocido pues al niño Ami, pero al comienzo no menciona ninguna roca. Y pues creo que esa roca era algo importante en la historia, entonces sería como, ese sería como un ejemplo. Pues sí, es buen ejemplo, es muy buen ejemplo, porque debieron de haber especificado en que la roca estaba ahí el momento que se conocieron. Entonces es como colocar un objeto que en ese momento era inexistente. Por eso hay que especificar bien al momento de escribir qué es lo que está pasando en ese momento, qué objetos hay en ese momento y sí, mayormente qué objetos y qué acciones está tomando el personaje en ese momento. Así como tú dices, en el momento que se conocieron, no mencionaron en ningún momento la roca, pero luego al final la mencionan. Entonces, he ahí, no hay una dirección en esa parte de la historia. Están, por así decirlo, forzando una piedra a aparecer como por arte de magia. Y en pronunciación de palabras, ¿alguno tiene un ejemplo? Aunque no lo parezca, esto ya lo tenía planeado. También como una palabra que se confunde mucho, digamos, en la escritura, o sea, en el habla también, se confunde mucho en el habla y pues escrita es muy diferente. Sería como hola y hola, pues que uno es la ola del mar y la otra es hola de saludar. Sí, correcto. En ese también se podría, en ese sería más, bueno, un poquito
un poco de ambas, tanto pronunciación como ortografía, pero también cuenta. Me parece triste que ante tú digas la respuesta, pero bueno, nadie más quiere. Bueno, a ver. Sí, silencio profundo completamente. Bueno, ya teniendo en cuenta que la pronunciación de las palabras es importante para saber mm, la expresión de una palabra, la dirección de la palabra, de la historia es importante para saber cómo se está dirigiendo, cómo se está relacionando ciertos objetos o movimientos con una historia. Y también, lo último, la continuidad. La continuidad, en verdad, es demasiado importante en una historia, porque sin esta no llega a tener sentido la misma. Entonces, la continuidad es aquello que nos permite manipular el tiempo dentro de la historia sin que se vea forzado o incluso poco realista. Y duración de una historia. Eso, eso sí es mm, lo que se tiene que mantener siempre en mente, porque no puedo hacer que una historia se vuelva eterna y se vuelva, como le dice la frase, se vuelva imperfecta e infinita. ¿Alguna duda? Me No, impresiona, Turillo. me impresiona No, en la verdad que lo verdad, tengan. Me todo muy impresiona claro. en verdad. Perdona, Tomás, es que no veo quién habla. No te preocupes, dale. Y me impresiona mucho que realmente no ver que nadie tenga dudas. Me impresiona porque en verdad es un tema un poco complicado de entender, aunque yo trato también como de hacer mayormente resúmenes con respecto a la experiencia que yo tengo. Pues diría que eso sería todo con respecto a esta presentación, ya que no hay mucho más que explicar o informarles. Bueno, con respecto a la presentación de Juan, pues me parece que está muy completa. La verdad, no me quedó ninguna duda. Todo estaba como, pues lo dejó todo muy claro. Y, y nos dio como a entender y a conocer cuál es la finalidad realmente de cómo los procesos que conlleva como una película, una historia, una serie, un libro. Sí, como algo que lleva como una secuencia, ¿cierto? Que cuenta y relata algo. Sí, correcto. Es nada más sí, mayormente era secuencias, exceptuando la pronunciación. Pero incluso en una película es importante ver la pronunciación, ya sea si el personaje tiene acento o no. Son cosas que se tienen que aclarar poco a poco. Mm, A veces no se tiene que aclarar directamente en mm, en un solo párrafo, porque eso puede ser mucha información y eso también termina aburriendo, cosa que me falta, que creería yo que me faltó, pero se puede explicar en otra clase. Qué silencio. Bueno, no Silencio. sé, no todo muy callado a Tomás, es que siempre habla mucho, que siempre Es habla. verdad, es verdad, Tomás está muy callado. Ay, ay. Sí, tú. Parece, Tantita parece inexistente. no, mi osito está ahí presente.
El osito no cuenta. Sí, sí cuenta. No. No entendí de qué estaban hablando, pero El osito que tiene perfil, que estaba presente el osito. no cuenta. Sí cuenta. Que no. Es Entonces, el Tomás, osito, no es un osito, es el osito. entonces, Tomás, ¿tú estuviste presente? ¿Yo? Sí, para hacerte preguntas con respecto a la clase. Yo sí, sí estoy presente. No estaba acá todo el tiempo. Entonces, ¿para qué sirve la continuidad? Estoy un poquito perdido, eso sí. Es que me da pena preguntar. Entonces, dime que no entendiste. Vaya otra vez. Ah, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es la continuidad? Eh, eh, la trama, eh, a ver, es como la ficción, creo. O sea, no me sé explicar. Cuando un cuento tiene un orden, Es el orden de una historia y, bueno, dejémoslo ahí. Por ejemplo, pero Valentina, ¿te gustaría decirnos qué es, mm, por qué no se debe de alargar mucho una historia? Porque cuando se alarga mucho una historia, empieza a ser aburrida y pues el que la está leyendo va a dejar de leerla porque empieza a ser aburrida. Sí, y repetitiva, mayormente, ¿no? Por ejemplo, en las historias que yo he visto, así que hace la gente, muchas veces se equivocan en hacerla muy larga, demasiado larga, diría yo, tanto que empieza a volverse en un punto o mucho diálogo o muchas acciones. Entonces también es importante equilibrarlo. ¿A alguien le gustaría, no sé, dar algún aporte con respecto, ya sea ejemplo o, o algo con respecto a lo visto en la clase? Pues, a ver, voy a pensar como un ejemplo de continuidad para que Tomás como que entienda mejor lo de continuidad, sino que ahora no tengo un ejemplo de continuidad. No te preocupes, puedes pensarlo. Mientras tanto, de toda la clase, un ejemplo. sí, de toda la clase puede ser un ejemplo, ya sea de pronunciación o, a ver, ¿cómo decirlo? Ya sea de por qué no hacer una historia larga, la continuidad, Pues, cómo direccionar una historia. pues según lo que yo vi, estaba buscando el cuarto más largo del mundo y seguramente por ser largo, exactamente se va a volver un poquito aburrido.
Es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Proust. Bueno, con respecto a libros largos, es buen ejemplo, pero mayormente me refiero a, aunque sí, también es un buen ejemplo, pero también hay que pensar en libros largos que se vuelvan monótonos en cierta parte de la historia. Por ejemplo, que se vuelvan muy repetitivos Como o Gravity Falls, una serie. Pues es casi siempre lo mismo la mayoría de episodios. Pasa una cosa extraña, arreglan una cosa extraña y ya, todos felices y contentos. pues sí, puede ser, pero no sé, como cada historia, tiene un tipo de continuidad, no podría estar seguro si es repetitivo. Bueno, repetitivo puede ser, pero no sabría si se puede llegar a volver monótono, porque incluso los personajes pueden tener un crecimiento dentro de esta historia, y es lo que hace que ciertas acciones repetitivas se vuelvan interesantes porque el personaje ya va a realizarlo de otra forma. Creo que ya tengo como un ejemplo de continuidad. Ah, ok. Adelante, dinos el ejemplo. Pues sería como Caperucita Roja, que pues al principio como que se encuentra con el lobo, después el, el lobo se la intenta comer y al final llega un cazador y pues mata al lobo y salva a la niña. Entonces pues sería como la continuidad porque digamos si primero el cazador, si primero el lobo intentara comerse a la niña y después la niña conociera al lobo y al final llegara el cazador, pues no tendría ningún sentido. Pues no sabría en esa parte porque, según yo, pues la historia que yo vi era, sí sirve, sí, aunque la historia que yo vi era algo más lógica, donde Perucita se dirigía a la casa de su abuela con una canasta de comida. Al principio el lobo quería comerse la canasta y termina comiéndose a la abuela para tratar de comerse a Caperucita. Ahí llega el cazador y ya el resto lo conocemos. El lobo muere, etcétera. Tal vez un tapete, un abrigo, quién sabe. No, el lobo no come a Caperucita, se come a la abuela. Entonces estoy más perdida que quién sabe qué. Un poco perdida si estás, sí. No, el lobo no es una caperucita. Pues es la historia que yo mayormente me conozco más, que es esa forma. Es como la gallina roja. No sé si el Como cuento de la el... gallina roja. No. A ver, era una gallina ¿qué? Que tenía de amigo a su amigo el gato, a su amigo el perro y a su amigo el pato. Esa historia la amaba de chiquita. Pues entonces la gallina fue a recoger el trigo. Le preguntó al amigo perro, al amigo gato y al amigo pato si le podían ayudar. Entonces ninguno le quiso ayudar. Después fue, bueno, ese no es un cuento, de hecho, es una forma. Después fue a colocar el trigo en el molino, en el molino. Entonces le preguntó a su amigo el gato, a su amigo el pato y a su amigo el perro si le querían ayudar y ninguno dijo que, y todos dijeron que no. Después la gallinita fue a hacer el pan y los colocó en el horno. Y le preguntó al amigo gato, al amigo perro y al amigo pato si le querían ayudar y dijo que no. Y entonces cuando la gallina dijo que ya estaba todo listo, fue a preguntarle al amigo gato, al amigo perro y al amigo pato si querían comer. Y todos dijeron sí. Y entonces ella dijo no, porque no me ayudaron y les dio sus pollitos de aire. Esa es la historia de la gallinita, ¿no? Bueno, interesante, no me la conocía
y creo que se me olvidará, pero mayormente creo que se me olvidará porque es algo larga. Está interesante. Yo me la memorizo porque del chiquito siempre le pedí a mi papá que me contara esa historia. No sé por qué me gustaba tanto. Bueno, ¿y tomas algún, no sé, ¿Algún qué? algún, no, Tomás Castro, perdón, algún ejemplo o aporte con respecto a la clase que también que te gustaría dar o ¿Me estás diciendo a mí? sí, es que como Eh, ambos, pues no, la verdad lo que dije ya lo tenía que decir. oh, bueno, es que como yo leo tan rápido con respecto a las presentaciones, Ah, no te preocupes, eso pasa. Igual, no sé, si quieres dejemos hasta acá o tienes alguna otra actividad. bueno, y es, la cosa es que es como leo rápido porque a veces me meto como tanto en el tema y termino diciéndolo todo en poco tiempo, pero me alegra al menos que se haya entendido, que lo hayan disfrutado. Sí, sí, listo, no, Para sí, ti, ¿cuál es una sí. historia aburrida? Ya ves, ¿qué historia no me recomiendas? ¿Yo? O, Sí, o los dos si quieren. bueno, pues en historia aburrida, no sé, no. Como tal, no he visto muchas así aburridas, ya que normalmente todas eran mucho más cortas, más. No pasaban mucho de por ahí 200 páginas, 300, tal vez 100. No, 100 ya sería muy poco. Bueno, no recuerdo muy bien cantidad de hojas, pero no, no eran muy largas ni muy aburridoras. Bueno, entonces toma. Sí, sí, es mucho silencio. Chicos, ¿y qué tal si ponemos mm, una pequeña actividad ahora? Sí, ¿Saben alguna actividad donde escribiendo, ya sea en el chat, escriban mm, ya sea un ejemplo de lo que quieran, ya sea con respecto a lo visto, que no sea historia larga, porque si es muy larga, como que nos quedamos ahí más tiempo de lo requerido. Si quieren, les voy a dejar un rato la presentación para que la miren y así puedan guiarse, ya sea ¿cómo en así? una actividad donde hagan un ejemplo, ya sea continuidad,
dirección de historia, pronunciación, pero no duración de una historia, Yo para ahora, que no se haga muy larga. La idea es, ¿por qué no? ¿Por qué no duración de una historia? Porque la idea es que la clase no dure alrededor de 3 días, así como aproximado. ¿Qué les parece la idea? Me gusta la idea. bueno, Muy bien, chicos, entonces voy a dar les parece bien, unos 10 minutos para, esa actividad. espérate, o sea, no entendí. Ah, estoy perdido. ¿Qué toca hacer? Un segundo, a ver. Mm, una, un ejemplo, ya sea de pronunciación de palabras, dirección de la historia o continuidad, pero no duración de una historia. Puede ser de los tres pequeños temas que he presentado, cualquiera de esos tres. Ustedes, si quieren, me dicen cuál parte de la presentación les coloco para ustedes poder guiar, para poderse guiar. Continuidad, porfa. ¿Qué? ¿No escuché bien? Disculpa. Continuidad, porfa. Continuidad. Ahí ya están en continuidad. Bueno, entonces les doy esos 10 minutos a las 5:53. Hablamos nuevamente.
Bueno, chicos, yo llegué ya, o un momento más, un minutico más. Y nuestro compañero Tomás Castro se fue porque el internet no lo quiso en la clase más. Lo echó. Sí, el internet dijo no más clase por hoy. Y pa, le cerró el aula. Entonces, chicos, ya tienen sus ejemplos pequeñitos listos. Pues yo sí. El mío es un poquito corto, pero sí. No interesa, no interesa. Bueno, entonces voy a quitar la presentación y me gustaría que los leyeran. Si quieren, ¿no? Mayormente. Pues yo lo voy a leer, pero la verdad ni sé qué escribí porque, no sé, mi imaginación está un poco extraña. No te Bueno, preocupes, la imaginación es así. bueno, decía, eras una vez una chica que vivía en un mundo de ciegos donde nadie podía ver lo que pasaba en su mundo. Ella decidió que los iba a ayudar a ver las maravillas de la tierra que ellos no contemplaban. A cada uno les puso una hojita de roble en los ojos, mandó una oración al cielo y les dio a todos la vista para que vieran las montañas, los animales, el cielo y el mar. El ser humano por fin podía abrir los ojos y no dejaría que nadie se los volviera a cerrar. Todos le dieron las gracias y se fueron a seguir su vida, amando el universo y a su creador. Y ahí termina mi historia. Muy lírico, buenísimo. Yo, Y, bueno, a ver. Ah, bueno, sí, sí, ¿qué ibas a decir? no, o sea, iba a decir que era bastante lírico, mayormente, y que sí, había entendido bastante bien el tema. ¿Esto Ahora voy sí, yo? Tomás, te doy la palabra. Entonces, érase una vez un pollito que era tímido. Este pollito, al ser tímido, no quería acercarse mucho a los niños pollito, pero uno de ellos se les acercó y le dijo, ¿qué tienes? Y él le responde, es que soy muy tímido. Y el pollito le dice que no sea así y juega con él. Cuando el pollito tímido se fue a jugar con los demás, ellos, ¡ada! Ellos le recibieron con gusto y el pollito dejó de ser tímido. Fin. A ver, pero un segundito, a ver. Muy bien a ambos. Sinceramente, ya no tengo más, ya no tengo como más ideas para esta clase, por lo menos para esta. Tal vez sí para la próxima. Estaba pensando en esos 10 minutos y si en la siguiente clase traemos, no, sí, traemos un libro para leer, al menos leer una página, un párrafo al principio de la clase, como para que todos tengamos una participación. Si tienen libro, ¿no? Si no tienen, pueden buscar alguno en YouTube, en Google. Pues nosotros tenemos un montón de libros. Bueno, pues ahí ya tienen bastante para escoger. Pues yo voy a escoger el de Ami. Mm, Bueno, cualquiera que escojan están bien. Cualquiera se puede, en verdad. Y ahí, Pues sí. Eso sí, si quieren traer el libro, no hay problema. También, aunque dudo mucho que quieran escribirlo en el chat, pero yo creo que mejor hablado, ¿no? sí, yo también creo. ¿Tú qué crees, Tomás? ¿Qué dijiste? Se me trabó, perdón. ¿Que mejor el libro hablado o escrito en el chat? Me gusta más el hablado, porque pues, primero, a mí me aburre un poquito leer y segundo, así uno entiende más. Sí, no te preocupes. Leer es complicado para todos, a todas las edades. Por una simple es complicado leer por una simple razón y ahí entra la pronunciación. Y también hay ejercicios mayormente para eso,
cómo leer más, pero en voz alta. Hablando de eso, yo también tengo que hacerlo. Pues no es algo que una o dos personas tengan que. Porque así Es no lee como gringo. exacto, como gringo. Y yo he visto a muchos gringos hablar español. Y es Sí. gracioso. Y ellos hablan mejor que uno. Lo peor es que sí. Excepto cuando dicen, ¿dónde están las bibliotecas? Sí. Bueno, chicos, yo diría que ya... Ah, cierto, voy a poner la cámara. Un momento me arreglo. Tomás está en otra dimensión, por lo que vemos el día de hoy. Todo muy oscuro. A ver, un segundo. Ya está mejor. Un segundo. No, es para la foto, chicos. Ok, acá estoy. Mi cabello es bastante complicado, entonces... Alice, harías los honores de la foto el día de hoy. Avísame cuando ya la hayas tomado. Muy bien. Gracias, Alice. Disculpen que cierre la cámara tan rápidamente. Es que no me acostumbro mucho a ver mi cara en la cámara. No es... Es un gusto que no he adquirido. Es triste no haber estado ahí con nuestros buenos compañeros Castro y Tomás Castro. Y eso sí, a veces me tomo muy en serio la frase y se me va un poquito eh, los archivos porque los leo muy rápido. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Voy a hacer la de Sebas. A ver si me sale. Entonces cerramos este aula en 3, 2, 1.